para ustedes es una complicación tener que venir para, bueno, en definitiva para firmar, como tú dices, una hoja en blanco, pero no tenemos otra, lamentablemente por ahora no hay otra directiva por parte del profesor Castelo. Sí, Le agradezco muchísimo. creo que es una resolución del Consejo, inclusive, que los parciales intermedios podían ser vía Zoom, pero el final era presencial. Igual mejor que lo confirme Castelo. Miguel. No sé si tenés otra pregunta, Miguel. Contestó por el chat el profe. Ah, ok. Ah, El ok, profe ok. nos contestó por Hola, chat. hola, ¿se me escucha ahí? Sí, Sí, se se me escucha. escucha. ¿Cómo están, profesora? Buenas noches. Mi consulta en realidad era la siguiente. ¿Se podría, esto obviamente lo tendría que hablar con el profesor, pero ¿se podría hacer un parcial, por ejemplo, virtual para los compañeros que están en esa situación? Así no están viajando de todo a Montevideo, porque de todas formas van a tener que recursar, o por lo menos van a perder el parcial. Es que Así por lo menos, por lo que decía Cecilia, aparentemente hay algún tipo de resolución del Consejo de que ese parcial debe ser presencial. Entonces ya ahí no depende tanto de la cátedra, sino de que, digamos, de la reglamentación, ¿verdad? sí, profe, Igualmente, yo porque, disculpe, profesora, no, yo no, igualmente adelante. porque el semestre pasado tuvimos varias materias, o por lo menos 2 o 3 yo tuve, que fueron virtuales, el último parcial. Eso quedaba a criterio más general que del profesor, pero está, por eso preguntaba. Ah, Gracias. bueno, acá puso en el chat Sí. Castelo que estaría volviendo, porque él no está ahora, y ahí podría hablar personalmente en Bedelías. Bueno, a lo mejor obtiene alguna respuesta más clara, que ojalá que sea beneficiosa para todos ustedes. Buenas noches, profesores. Yo, sí, digo, les puedo comentar que, por ejemplo, tuve informática jurídica y fue virtual. La Bien. profesora planteó y dijo, y lo hicimos, éramos 100 y algo, lo hicimos virtual, ¿no? Por EVA. Sí, por Eva. Bueno, esperemos entonces a ver qué puede, si puede averiguar algo más el profesor Castelo, y por supuesto que si se puede, no nos cabe duda que va a tratar de hacerlo para que todos puedan, ¿no? Bueno, varios avisos antes de empezar, y así ya empezamos, pues una clase bastante extensa y bueno, no me gustaría que quedara sin terminar. Una, que los parciales, o sea, los resultados ya están subidas las notas a EVA, por si alguno todavía no lo vio. ¿Ah? Y la siguiente es recordarles o decirles, no sé si ya se les había comentado, que hay una actividad, una jornada académica, creo que ya en la clase anterior lo había comentado la profesora, que se va a desarrollar en la Sala Mayolo el día martes 8 de noviembre. Va a ser en la mañana y en la tarde. Son temas bastante interesantes. Es una jornada que es conjuntamente del Instituto de Derecho de Trabajo y Seguridad Social, conjuntamente con el Instituto de Derecho Constitucional, ¿sí? Y bueno, comienza a las 9 de la mañana. El primer tema son los principios constitucionales del derecho del trabajo, y luego relaciones entre el estatuto del funcionario y el contrato de trabajo en la actividad privada. ¿Tá? Eso va a ser luego en la tarde a partir de las 18 horas. Capaz que alguno de los profes puede subir la ficha acá al chat, y ustedes después si lo pueden hacer circular por por WhatsApp o por cómo se comuniquen, sería bueno. Bueno, vamos a comenzar la clase, que ya hay un número bastante importante de alumnos. A ver si encuentro acá. ¿Me escuchan bien? Perfecto, profesor. Sí, profesora. ¿Y se ve la PPT que acabo de subir? Sí. Sí, Bien. Mónica Alsina. Hola, profe, buenas tardes. Buenas Una tardes. consulta, ¿se acuerda que había mencionado que habría otro encuentro en el LATU?
¿Podrías dar más detalles de ese? Sí, en el LATU lo que hay son las jornadas uruguayas de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, que se van a desarrollar, no este fin de semana, el próximo, no recuerdo, viernes y sábado, pero no recuerdo la fecha exacta del próximo fin de semana. Y bueno, también a lo mejor puede alguno de los aspirantes o alguno de los profes si puede subir el afiche, y después ustedes quizás lo pueden ir también divulgando en los grupos por los compañeros que quizás no estén ahora conectados. Alicia, Bueno, discúlpame que te interrumpo. Yo ya dejé el link ahí a la página de la Eso. facultad. Y Está. de paso decirles que chequen de vez en cuando la página de la facultad, porque siempre hay actividades interesantes para los estudiantes, y muchas veces son gratuitas, y más allá de las que expresamos nosotros, siempre está bueno alguna de esas, ¿no? Ahí, igual, sin prejuicio de que les dejé ahí el link para que lo tengan y lo compartan, ¿verdad? Bien, gracias, Lucía. Bueno, arrancamos con la primera de las 3 clases que vamos a tener sobre la huelga, ¿sí? Esta es la clase número 30, ¿bien? En esta clase lo que vamos a analizar es el concepto y la etimología, los presupuestos, la evolución histórica, el derecho de huelga en el Uruguay, su reconocimiento como derecho, el carácter gremial de la huelga, la titularidad del derecho de huelga y los caracteres, definición y las clases. ¿Está? Bueno, entonces, primero que nada vamos a ver o analizar la huelga como fenómeno social, ¿sí? Este fenómeno se desarrolla o cobra mucha importancia durante los últimos 2 siglos, ¿sí? Es un fenómeno social de gran importancia. ¿A qué se debe? Bueno, a las transformaciones sociales ocurridas en estos 2 últimos siglos, como les dije, instalación de regímenes democráticos, la elevación de vida digamos, de los trabajadores, también la consagración de los derechos fundamentales colectivos, ¿tá? La igualdad de las personas, ¿tá? Todos estos fenómenos, quizás no directamente, pero de una u otra forma, están vinculados a la ocurrencia de las huelgas, ¿bien? Fundamentalmente, como consecuencia también la aparición del derecho del trabajo como una rama autónoma del derecho, que se puede entender que se produjo como consecuencia de la ocurrencia de las huelgas, ¿bien? Los conflictos colectivos de trabajo, que ya lo estuvimos viendo en clases anteriores, son un fenómeno normal en las economías de mercado, ¿sí? ¿Por qué? Por lo que había dicho Cecilia en la última clase, o sea, los actores del mundo del trabajo son portadores de intereses en muchos casos opuestos, contrapuestos, ¿sí? Mientras que el interés de los trabajadores va a ser vender su trabajo al mejor precio posible, ¿sí? Y también obtener la mayor cantidad de ventajas, ¿sí? Que pueda. El de los empleadores, en cambio, se me escucha bien, ¿no? Porque hoy estoy en mi casa y tengo miedo por el internet. ¿Y eso se escucha bien? Sí. Sí, se escucha bien. Bárbaro. Bueno, estoy en la oficina. Entonces, por un lado, bueno, como les decía, el interés de los trabajadores, ¿cuál va a ser? Bueno, tener el mejor sueldo, obtener la mayor cantidad de ventajas posibles. Por otro lado, ¿cuál va a ser el interés de los empleadores? Bueno, lo que van a intentar o aspirar es a pagar el menor salario, ¿tá? Y conceder la menor cantidad de beneficios, ¿bien? Para tener una mayor ganancia. En principio sería esa la ecuación, y eso lo que nos da es justamente un conflicto, ¿sí? En este sentido, Montoya Melgar lo que dice es que en las sociedades, más o menos, porque no estoy leyéndolo, pero que en las sociedades modernas no es un accidente, ¿sí? El conflicto, sino que es un hecho natural, ¿sí? Un hecho natural que se da en la vida social y que es parte de la condición humana. ¿Hasta acá vamos bien? Seguimos adelante. Sí, profesora. Cualquier cosa me interrumpe.
Bueno, entonces ahora como primera cosa vamos a ver cuál es el concepto de autotutela. Y acá yo les puse lo que dice el profesor Pla Rodríguez, que la huelga es en sí misma un fenómeno de autotutela, y por tales se entiende a aquellos procedimientos por los cuales una parte por acto propio provoca un estado de condiciones destinado, me quedó mal condiciones ahí la palabra, destinado directa o indirectamente a la protección de su derecho, prescindiendo de los órganos de tutela del Estado. ¿Sí? Y en este mismo sentido, lo que dice Óscar Hermida Uriarte es que el concepto de tutela es una de las nociones básicas del derecho del trabajo, y más específicamente del derecho colectivo del trabajo. Y que consiste en lo esencial en la acción de los propios trabajadores tendiente a la protección de sus derechos e intereses, sea para garantizar el cumplimiento, me perdí ahora, consiste en la acción del propio tendiente, porque miré para arriba, sea para garantizar el cumplimiento de las normas vigentes o sea para obtener un progreso en el nivel de protección actual. Bien, entonces, esto también se vincula con la noción de autonomía colectiva, o sea, que significa que en determinados grupos sociales poseen el poder de crear dentro de ciertos límites sus propias normas. ¿Está? Finalmente esto es una consecuencia, digamos, necesaria e inseparable de la libertad sindical, ¿bien? Porque la libertad sindical es una típica actividad gremial, y bueno, y por lo tanto es indispensable para su vigencia. Bien, o sea que tenemos que saber que existe la autotutela en la huelga, ¿bien? Bueno, en cuanto al concepto de huelga, la huelga es un instituto típico del derecho colectivo, ¿tá? Y lo que procura es efectivizar precisamente, o sea, la autotutela laboral y la libertad sindical, ¿tá? En este sentido, el derecho laboral colectivo, ¿sí? Tiene una estructura triangular, como les pongo ahí, que se da en los tres aspectos esenciales, que son el sindicato, la negociación colectiva y la huelga. Recuerden que esto ya lo habíamos visto en algún momento, ya en la parte de derecho colectivo vimos estos tres pilares, que son como tres patas de un banco, entonces tienen que estar las tres para que funcione coherentemente el derecho sindical, el derecho colectivo, ¿sí? En este sentido, sí, la OIT también se expresa respecto de esto, diciendo que el derecho de huelga es uno de los medios, o sea, esencial, ¿tá? Una forma esencial que tienen los trabajadores para poder defender sus intereses económicos y sociales, ¿bien? No solo relacionado con las mejores condiciones de trabajo, sino también relacionados con la búsqueda de soluciones, por ejemplo, para problemas de política económica y social, ¿tá? O de índole también laboral que puedan vincular directamente a los trabajadores. Bien, entonces, quedó claro esto, ¿verdad? Porque es importante. Bien. Bueno, entonces, el concepto de huelga, ¿sí? Uno de los aspectos en lo que se revela el enfoque amplio, liberal, sobre el derecho de huelga que rige en nuestro país, ¿tá? Es en lo que concierne al concepto, noción, bueno, a la definición de huelga, ¿sí? No existe una definición de huelga, ¿bien? En ninguna norma jurídica. Por lo tanto, la delimitación de la misma ha quedado, como les pongo, en manos de la doctrina y la jurisprudencia, ¿sí? Que lo que hicieron fue adoptar en general, en su mayoría, una noción extensa, ¿sí? Para que de esta manera
se permita que las medidas de autotutela de los trabajadores se adapten, ¿sí?, a la evolución de las formas de organización de trabajo, o sea, que puedan irse modificando con el tiempo, al ser amplia. ¿Bien? Entonces, con respecto al concepto de huelga, como les dije, la posición mayoritaria es amplia y también hay una posición restrictiva. ¿Bien? En la posición amplia se encuentran los profesores Ricardo Mantero, Óscar Hermida Uriarte y Pla Rodríguez. En cambio, en la restringida, el profesor Santiago Pérez del Castillo. Vi que hay una mano levantada, que no sé de qué compañero es. Sí, mía fue, profe. Ah, All right. bien, Martín, dime. Sí. Profe, pero en la ley 15.530, en el artículo 2, ¿no dice la definición de la huelga, digamos? ¿O? Dice sí, pero en realidad estamos haciendo referencia a la Constitución de la República. Y viste que hay muy poquita reglamentación, muy pocas normas que, digamos, que regulan la huelga, más bien que casi ninguna. ¿Ah? Entonces, en este sentido es que lo estamos, el concepto de huelga, manejando. Perfecto, gracias, profe. Bueno, como decíamos, para Mantero, ¿sí? Lo que dice Mantero es que como no existe una, digamos, una definición de huelga en Uruguay, ¿tá? Para él, y también para Mantero padre, esto debe ser entendido en un sentido natural y obvio, ¿sí? O sea, se debe tener en cuenta el significado que le atribuyan quienes utilizan el término. ¿Tá? O sea, se tiene que entender por huelga las diversas formas de lucha y de acción gremial que vayan utilizando los sindicatos. ¿Tá? Por tanto, no necesariamente se limita a la cesación de tareas. ¿Sí? Depende de la medida de lucha que vayan utilizando, que se puede ir extendiendo este concepto. En este mismo sentido, con esta misma visión, Óscar Hermida agrega que de la misma forma que hay flexibilización de la organización empresarial, ¿sí? Esto debe estar también acompañado por la flexibilización de la noción de huelga. ¿Bien? Y que si uno adopta una definición estricta, esto supone limitar o excluir otras posibles modalidades. O sea, como para Hermida, el definirla implica una limitación al derecho. ¿Ah? Bueno, entonces, por lo tanto, en el mismo sentido que Mantero, deja en manos de los sindicatos o de los gremios el modo, bueno, en que quieren realizar esos cambios que se van dando en la realidad social. También Pla Rodríguez se afilia a esta misma postura de la noción amplia de la huelga, y él lo que dice es que al principio había una noción más, digamos, una forma clara que era digamos, el paro, o sea, la abstención de los trabajadores de realizar la actividad en un determinado establecimiento. ¿Tá? No concurrían a trabajar y por tanto no cobraban el salario. Pero también dice Pla que la imaginación de los trabajadores puesta, digamos, al servicio de lograr eficacia en las medidas que intentan para llevar a cabo, para forzar unas determinadas decisiones de los empleadores, han realizado otras formas que se han venido a llamar formas atípicas de la huelga. ¿Bien? Bueno, y en el otro, digamos, en el otro lado de la placa les puse a Santiago Pérez del Castillo, ¿tá? Que entiende que huelga se tiene que entender la cesación de trabajo, ¿sí? Que esta debe estar concertada por un grupo de trabajadores y el objetivo debe ser tutelar sus intereses, la autotutela, como hablamos,
y para él las demás acciones gremiales que puedan realizarse no están comprendidas dentro de la noción de huelga, ¿sí? O sea, las que no impliquen la cesación completa de tareas, ¿bien? O sea, que serían consideradas acciones gremiales, pero no serían consideradas huelga para Pérez del Castillo, ¿bien? Claro, porque acá voy a adelantar un poquito algo que va a venir después, pero para que lo entiendan. O sea, una cosa es lo que conocemos típicamente, que es el no vamos a trabajar, no realizamos las tareas. Bueno, eso es la huelga típica. Pero con el tiempo se han dado otras modalidades, otras formas, que pueden ser, por ejemplo, el trabajo solamente de lo que se debe hacer estrictamente, o parar media hora y continuar trabajando una media hora, que también son formas de perjudicar, o de, digamos, de perjudicar, sí, al empleador para lograr que esa persona se siente a negociar o que cambie su posición. Entonces acá es donde empiezan este tipo de dudas respecto a si esas formas son o no son huelga. Por eso es que estamos viéndolo desde ese punto de vista. En cuanto a la Suprema Corte de Justicia, la misma ha aceptado, ¿sí?, que dentro de la noción de huelga, no solo las medidas de detención de las tareas, sino también otras modalidades diferentes o atípicas, ¿bien? Como pueden ser las ocupaciones también de los lugares de trabajo, cuando éstas tengan carácter pacífico. Bueno, siguiendo con los temas que tenemos planteados, vamos a la etimología de la palabra huelga, ¿tá? O sea, etimológicamente, ¿qué es la palabra huelga? Si la tomamos estrictamente del castellano, la palabra huelga viene de holgar, ¿sí? Que quiere decir descansar, estar ocioso, no trabajar, bueno, y otras acepciones similares. Entonces, en este sentido no guarda una relación directa con el sentido laboral del término, es decir, con lo que quiere decir para nuestra materia, para nuestra disciplina. Entonces, para Cabanelas entiende o nos dice, porque el verdadero sentido etimológico de la palabra huelga se entiende que viene de la expresión francesa greve, o greve, o grève, o no sé cómo se dirá porque no hablo francés, pero bueno, greve. Entonces, lo que dice Cabanelas es que es el nombre que se le da en francés a un espacio o a una plaza, o a un llano, ¿sí? Esto viene del ayuntamiento, de la plaza del Ayuntamiento de París, ¿tá? Que anteriormente se llamaba Plaza de Greve o Plaza de Huelga, ¿sí? Esto era un terreno, un lugar grande, sin construcciones, que estaba sobre el río, ¿sí? Por estar sobre el río tenía acumulado arena y piedras, por eso greve, y antes de que se construyeran los muelles para encauzar el río Sena, existía toda esa arenilla, ¿sí? De ahí la plaza de greve. Durante muchos años, mucho tiempo, los trabajadores, los obreros que no tenían trabajo, ¿sí?, se reunían en esa plaza, en ese lugar, y allí era donde acudían los empresarios, los empleadores, para contratarlos y para acordar digamos, las condiciones de trabajo, ¿sí? Recuerden que en esa época no había digamos, ni teléfono, ni ninguna otra manera, digamos, de comunicación, entonces era una forma de encontrar gente que quisiera trabajar y, bueno, y a su vez de ser contratado. Asimismo, cuando estos mismos trabajadores, obreros, estaban descontentos con las condiciones de trabajo que tenían, volvían ahí a la greve digamos, y se quedaban allí a la espera de mejores propuestas, ¿sí? Entonces,
De ahí es que cuando los trabajadores suspenden voluntaria y colectivamente el trabajo, se entiende que están ante una huelga, ante la greve, ¿sí? También se utiliza, yo acá les había puesto una imagen que es brasilera, porque se utiliza en portugués esta misma expresión del francés. Y esto también acá ya se ve el nacimiento de ese carácter de autotutela, ¿no? Ese carácter reivindicativo y autodefensivo de la huelga, ¿tá? Que es su esencia. ¿Por qué? Porque estos trabajadores, cuando se sentían descontentos, bueno, tomaban esta decisión, o sea, se volvían a ir para buscar mejores propuestas de trabajo. Bueno, en cuanto a los presupuestos, también en este punto, ¿sí? En los presupuestos, perdón, se evidencia el carácter liberal, ¿sí? Del régimen uruguayo. ¿Bien? Bueno, es bastante conocido que en la mayor parte de las legislaciones se regula mucho, con mucha minuciosidad, con mucho detalle, las condiciones y las formalidades que se deben cumplir, ¿sí? Que se deben de cumplir para que una huelga sea considerada lícita, ¿sí? Ahí se incluye, por ejemplo, había ejemplo, la exigencia de preavisar, la aprobación por cierto número de trabajadores, puede ser también la votación secreta, e incluso en algunas legislaciones se prevé también el preaviso, ¿bien? Bueno, o la conciliación, o la mediación, o el arbitraje, previamente, que estos conceptos los vieron en la clase pasada, previamente al inicio de la huelga. Manuel. No, sí, no le quería cortar, profe, sí, esas medidas, digo, igual que la votación y demás, y la parte de conciliación justamente se hace previamente, antes de tomar la medida, digamos, de la decisión de la huelga, que es Bien. antes de la huelga, digamos, como último recurso, después arranca tendría que ser la ocupación. Digo, pero está, son los pasos que comúnmente se hacen antes de tomar una medida de ese tipo, ¿no? Ahí va. Pero en nuestro país esto es diferente, ¿sí? En nuestro país, como les puse ahí, la determinación de la forma, la oportunidad y el procedimiento de adopción, conducción y finalización de las medidas de huelga queda reservada a la esfera exclusiva de los trabajadores. Ojo, no quiero que confundan, por lo que comentó Manuel, es verdad que ya dijimos que cuando tenemos un convenio colectivo, y ese convenio colectivo tiene una cláusula de paz, ¿bien? Respecto de los puntos que están dentro del convenio colectivo, previamente a ir a la huelga, se deberá tomar otras medidas o hacer otras instancias. Pero más allá de eso, no hay ninguna restricción ni hay ninguna condición que deban tomar los trabajadores para realizar una huelga. ¿Quedó clara la diferencia, Manuel? Sí, profe, sí. Bien, perfecto. Gracias. Bueno, entonces vamos a empezar ahora con la evolución histórica de la huelga, que también es parte de esta clase, y voy a mirarla ahora. Estamos bien. Bueno, la huelga es un fenómeno muy antiguo, ¿sí? Pero podemos entender que se consolidó, que se extendió entre los trabajadores en la revolución industrial, como ya vimos, debido a la cuestión social, ¿sí? Por la explotación laboral, las malas condiciones de trabajo, la pauperización, todo eso que fue generado en el siglo XIX, en la revolución industrial, y que lo vimos bajo la denominación de la cuestión social, fue lo que generó que los trabajadores se unieran y protestaran contra sus empleadores por las condiciones de trabajo, ¿sí? Que, bueno, en muchos casos incluyó la decisión de suspender el trabajo y no ingresar a trabajar. Ya lo vimos antes,
que ese mismo hacinamiento que tenían estos trabajadores en la cuestión social también hizo que esa efervescencia, digamos, ese contacto, ese poder hablar, los uniera, ¿sí? Y generara una unión entre los trabajadores. Bueno, en este contexto y bajo estas circunstancias es que la huelga, que como dijimos, es un fenómeno muy antiguo, pero aquí comienza a tener un nuevo sentido, una nueva condición, una nueva forma, ¿sí? Y pasa a ser una parte fundamental en la emancipación de la clase social trabajadora, ¿sí? Que hasta ese momento, bueno, se encontraba socialmente subestimada, ¿bien? La ley Le Chapelier de Francia de 1971 fue una de las primeras normas que prohibió la huelga en el mundo. Ya la vimos también, la ley Le Chapelier, ¿tá? Y esta ley fue replicada en varios países europeos. Pero tanto en Francia como en los demás países, la prohibición pasó a ser una libertad posteriormente y luego, finalmente, un derecho constitucional. Y acá les pongo digamos, una cita de Alfredo Villavicencio que dice que de la mano con la evolución jurídica de la libertad sindical, que se suele dividir en las etapas de prohibición, tolerancia, reconocimiento jurídico, perdón, y promoción tutela, la huelga ha transitado también por las fases de huelga delito, huelga libertad o tolerancia y huelga derecho. Es decir, que por su consideración como un derecho socialmente dañoso, socialmente indiferente y socialmente útil. O sea, la huelga tuvo varias etapas, ¿sí? Se puede considerar, o se considera que es muy notable, digamos, la evolución, la espectacular evolución que tuvo la huelga, ¿sí? Porque pasó desde ser considerado un hecho delictivo a ser un derecho fundamental, ¿sí? Y bueno, para lograr eso se pasó por diferentes etapas. Hay distintos autores que establecen más o menos similares, pero no las mismas etapas. Martín Scatariño, Octavio Bueno Magano, pero esos no se los voy a relatar, los pueden leer en cualquiera de los manuales. Yo a modo de ejemplo puse aquí las distintas etapas que consideró Osvaldo Mantero, ¿sí? La primera de ellas es la huelga como delito penal, ¿sí? Bueno, esto se dio a comienzos del siglo XIX, ¿sí? Y bueno, en el surgimiento de estas primeras manifestaciones de la huelga, ¿cómo se reaccionó? ¿Cómo reaccionaron los empleadores? Bueno, calificándolas como delito. Y la influencia más importante fue la del Código Penal francés de 1810, que también se replicó en toda Europa. Un siglo después, en el periodo digamos, de entreguerras, cuando se produce el auge del fascismo, nuevamente la huelga va a ser considerada y calificada como un delito, pero por distintas razones. Acá es digamos, por la concepción totalitaria del Estado. Bien. Luego, desde mediados del siglo XIX, comienza paulatinamente en los distintos estados, es decir, no al mismo tiempo en los distintos estados, a derogarse las leyes que sancionaban como delito a la huelga. ¿Bien? Entonces aquí no se está frente a la huelga como un delito penal, pero sí como un ilícito civil. ¿Por qué? Porque ante la negativa de trabajar, esto constituía un incumplimiento contractual, que lo que como consecuencia producía era la rescisión del contrato de trabajo, ¿bien? Por incumplimiento por parte del trabajador.
El tercer eslabón de esta cadena es la huelga como derecho, ¿bien? Y esto se da a finales de la Segunda Guerra Mundial, en la cual, luego de la cual, los derechos positivos de los distintos países comienzan a reconocer la existencia del derecho de huelga. Y por lo tanto, esta pasa a no producir ya más sanciones ni penales ni civiles, puesto que es un derecho reconocido. Y por último, Manuel, dime. Ahí sería la ley de Waldeck-Rousseau en el 84, que desplaza la ley y legaliza la organización de los trabajadores, digamos. En el 84 fue. Después vamos a ver la parte de Uruguay. Esto estamos viendo un poco en términos generales y mundiales, ¿tá? Ahora después vamos a ver la evolución histórica en Uruguay. Sí, digamos, en el 84 porque terminó la dictadura. Entonces, por eso, digamos, se quita la prohibición que había existido en la dictadura militar. ¿Mm? Bueno, bárbaro. Gracias, profe. ¿No? Sí, yo tenía que la ley de Rousseau del 84, la Waldeck, era la que abroga la ley del 71, la del 91, la ley de Chapelier, y ahí es cuando legaliza que los trabajadores pueden llegar a asociarse y establecen los derechos de protección al trabajador. Sí, es un poco antes, es cuando, o sea, no en todos los países se da en el mismo momento, pero es un poco antes, cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial, ya estamos con los derechos de la Organización Internacional del Trabajo y demás, se empieza a liberalizar perdón, no te había entendido que me hablabas de Uruguay. Bueno, entonces, por último, cuando estamos frente a la huelga como derecho fundamental, ¿sí? Aquí ya se entiende o ya se interpreta el derecho de huelga como una manifestación de la libertad sindical, ¿sí? Y por tanto asume la calidad de derecho humano fundamental, ¿bien? Por tanto, de su aceptación deriva una conciencia jurídica universal, ¿sí? Y por lo tanto esto se manifiesta en la inclusión en los instrumentos internacionales y nacionales, ¿sí? En las constituciones y en los convenios internacionales, ¿bien? Y digamos, al instrumentarse, se le da ese carácter de derecho fundamental. Bueno, en el caso de Uruguay, que era lo que yo, como había interpretado mal, le estaba diciendo a Manuel, salvo durante la dictadura militar, que fue desde el 73 al 84, la huelga nunca fue considerada un delito. En un artículo del Código Penal, pero ya anterior, se hablaba de su ejercicio en el sector público y se establecía como un delito el abandono colectivo de funciones de los funcionarios públicos. Esto no generaba, digamos, una sanción penal para los huelguistas, pero sí se consideraba un incumplimiento en el contrato de trabajo. ¿Bien? Por lo tanto, por lo dicho, la evolución del derecho de huelga en nuestro país transcurrió por las últimas 3 etapas que mencionamos en la placa anterior, o sea, como ilícito civil, como derecho y como derecho fundamental. No fue nunca un delito. ¿Bien? A partir de la Constitución de 1934, la huelga en nuestro país es considerada un derecho fundamental e integra la gama de derechos sociales. ¿Sí? En el artículo 57 de la Constitución, que es la vigente, que además reiteró la misma redacción de la Constitución del 34, después del 42, del 52,
y del 67 creo, expresa: declárase que la huelga es un derecho gremial, sobre esa base se reconocerá su ejercicio y efectividad. O sea, esta es una parte del artículo 57, no sé si alguno lo tiene a mano y lo quiere leer todo. Sí, está por acá, profe. Bien, a ver. El 57. Sí, La la ley Constitución. proveerá, sí, la ley proveerá a la organización de sindicatos gremiales, acordándoles franquicias y dictando normas para reconocer la personalidad jurídica. Promoverá asimismo la creación de tribunales de conciliación y arbitraje. Declárase la huelga en un derecho gremial sobre toda la base reglamentada de su ejercicio de actividad. Bien, perfecto. Entonces, en esta última parte es que se reconoce el derecho de huelga. Bien. Mantero dice que esta redacción que da el artículo 57 ubicaría a nuestro país, a Uruguay, entre los países que poseen un modelo constitucional de derecho de huelga, ¿sí? Que no solamente se limita al reconocimiento, ¿sí? Sino que lo protege su ejercicio, ¿sí? Y lo hace de manera amplia. Y bueno, por tanto, esto es importante porque en nuestro país, esto que estábamos hablando hace un rato, de esta amplitud que tiene, digamos, este derecho. Bien, también interesa destacar el artículo 65 de la Constitución, que establece que en los servicios públicos administrados directamente o por concesionarios, la ley podrá disponer la formación de órganos competentes para entender en las desinteligencias entre las autoridades de los servicios y sus empleados obreros, así como los medios y procedimientos que pueda emplear la autoridad pública para mantener la continuidad de esos servicios. Y en este sentido, en este texto, en este artículo, ¿sí? Se dio pie a la doctrina para sostener que el derecho de huelga alcanza no solamente a los trabajadores de la actividad privada, sino también a los funcionarios públicos, ¿sí? Bueno, entonces acá tendríamos que plantearnos cuál podría ser la diferencia entre una huelga, digamos, tolerada de hecho, y una huelga como derecho fundamental, lo que habíamos visto en la placa anterior, huelga como derecho o huelga como derecho fundamental. ¿Por qué? Porque en nuestro país, como vimos acá, es un derecho fundamental que está consagrado. ¿Cuál sería la diferencia? Bueno, en el primer caso, en la huelga tolerada como derecho, podría entenderse, ¿sí?, que puede habilitar al empleador a poner fin a la relación sin responsabilidad. Mientras que en el segundo caso, ¿sí?, digamos, no solo no existe incumplimiento, sino que no hay, digamos, una suspensión, no hay una interrupción del contrato de trabajo, sino simplemente una suspensión. ¿Bien? Entonces, si la huelga es un derecho fundamental, debe ser interpretado en un sentido progresivo, ¿sí? No implica de ninguna manera que sea un derecho superior a otros que tengan igual rango, pero sí, en caso de contradicción entre estos derechos, se deberá buscar su compatibilización, o sea, está a la misma altura de otros derechos fundamentales. Eso es lo que estamos diciendo. Y ahora vamos a analizar un poco este artículo 57, ¿sí? Que dice que la huelga es un derecho gremial. ¿Vieron que dice? Declárase que la huelga es un derecho gremial. ¿Bien? Entonces, ¿qué significa que es un derecho gremial y qué es un gremio? ¿Hasta acá vamos bien? Sí, profe. Bien. Cualquier cosa me interrumpe, porque es bastante...
engorroso a lo mejor, y yo ando mal de la garganta. Bueno, entonces, en cuanto a qué es qué es un derecho gremial, qué significa, digamos, la expresión, la huelga es un derecho gremial. Bueno, acá, por ejemplo, De Ferrari dice o entiende que lo que quiso nuestra Constitución fue negar la titularidad del derecho al sindicato. ¿Por qué? Porque en otras constituciones dice expresamente que es un derecho del sindicato. ¿Bien? ¿Esto qué significaría? Que solo el sindicato es quien puede declarar la huelga. En nuestro país no se da esa titularidad al sindicato, se le da al gremio. Entonces, ¿cuál es la pregunta que tenemos que hacernos? ¿Qué es el gremio? ¿Bien? Aquí el profesor Hermida entiende que el gremio es un conjunto de trabajadores que tiene cierta unidad profesional. Por ejemplo, podría ser el personal de una empresa o los trabajadores de un mismo oficio, ¿sí? No necesariamente es un sindicato, ¿bien? Acá lo importante a ver es que a diferencia de otros países, ¿sí? En nuestro sistema jurídico, puede haber una colectividad laboral, un grupo de personas que tengan cierta unidad profesional, ¿sí? que ejerza el derecho de huelga, aun cuando no esté sindicalizada. ¿Bien? En otros países, como dijimos, no, porque se refiere especialmente al sindicato. En el nuestro, no. ¿Bien? Incluso en nuestro país puede ser perfectamente lícito lo que llamamos, y después más abajo lo vamos a ver dentro de los distintos tipos de huelga, la huelga salvaje, ¿bien? Que se denomina así a la huelga que es ejercida, ¿sí? por un conjunto de trabajadores, aún en contra de una decisión sindical de no hacer huelga. ¿Bien? Cuando el sindicato no quiere hacer la huelga, pero hay un grupo de trabajadores que sí, que se oponen a esa decisión y quieren hacerla. Eso se llamaría huelga salvaje. ¿Bien? Entonces, podemos decir que la expresión derecho gremial, o sea, que adopta nuestra Constitución, en esta acepción, el derecho de huelga lo pueden ejercer colectividades de trabajadores, es decir, el gremio entendido como grupo profesional, ¿bien? No tiene por qué ser un sindicato. Es también muy importante destacar que el profesor Hermida aclara, ¿sí? Y esto es muy importante, que la función de este artículo no es desplazar al sindicato o quitarle el derecho de declarar la huelga. Lo que se hace es ampliar este derecho. ¿Bien? Bueno, ahora vamos a ver la otra parte, la declaración constitucional, o sea, el otro elemento de esta, digamos, expresión del artículo 57, cuando dice declárase, que la huelga es un derecho gremial. Ahora vamos a poner énfasis en el declárase. ¿Bien? ¿Qué implica? Implica que se está reconociendo un derecho ya existente. No está la norma creando un nuevo derecho, sino que lo que está haciendo es reconociéndolo. Entonces, ya vimos que ya desde la Constitución del 34, ya ahí lo que se hizo, porque ya decía, declárase, fue reconocer la existencia de este derecho. ¿Sí? Y también esto surge, si bien en las constituciones no es tan importante, digamos, los antecedentes, pero en este caso que han sido estudiados por varios autores que se encuentran en los manuales que ustedes tienen, ¿sí? En los antecedentes de la Asamblea Constituyente de 1933 y 1934, cuando se decide adoptar esta expresión declárase, en los antecedentes ya se establece o ya se expresa este carácter declarativo de la misma. Bien.
también es importante decir, con respecto a esta declaración, que los convenios 87 y 98, sobre derecho de sindicación y negociación colectiva es el 98, y el 87 sobre libertad sindical y la protección del derecho de significación, que ya ustedes saben, porque ya los vimos, que fueron ambos ratificados por nuestro país, no consagran expresamente el derecho de huelga, pero al ser evidente que la huelga es un componente esencial de la libertad sindical y la ratificación de estos convenios presupone la existencia del derecho de huelga, como vimos, las tres patas del banco o el triángulo de, las tres fases. Bueno, acá también es importante decir que tanto el convenio 87 como el 98 son de alcance general y no distinguen entre los trabajadores de la actividad pública y la privada. ¿Bien? Por lo tanto, se concluye y se confirma el reconocimiento amplio de la titularidad del derecho a la huelga. ¿Bien? Bueno, y ahora vamos justamente a hablar de la titularidad del derecho de huelga. ¿Qué entienden ustedes? ¿Que es un derecho colectivo o un derecho individual? A ver si alguno se anima. Va enfocado, dice el derecho a la huelga. Es un derecho colectivo o individual. Y yo me parece que, si bien es colectivo, me parece que tendría que ser es individual. Cada uno tiene derecho a decidir por sí mismo si se adhiere o no se adhiere a una huelga. Excelente. Excelente. La huelga es un fenómeno colectivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque supone la, digamos, interrupción concertada, ¿tá? de la realización del trabajo por un grupo de trabajadores, ¿bien? O sea, tienen que ponerse de acuerdo para dejar de trabajar. Pero, al mismo tiempo, hay que precisar, es muy importante, como dice el profesor Castelo, subrayenlo con flúor, que quien es el titular del derecho de huelga es cada trabajador, ¿sí? Cada uno de los trabajadores es quien decide, como muy bien decía Manuel, interrumpir su prestación laboral, ¿bien? En este sentido, el profesor Pérez del Castillo expresaba que se trata de un derecho subjetivo, ¿bien? Pero que a la vez viene determinado en su ejercicio por una manifestación necesariamente colectiva. ¿Bien? Porque el grupo es necesario para que exista la huelga, pero el titular del derecho no deja de ser el huelguista individual. ¿Bien? ¿Quedó claro esto? Que es un poco complejo, capaz. Sí, profesora, quedó claro. Bien, o sea que estamos frente a un derecho individual, pero que está condicionado a su ejercicio colectivo. No es el único de los derechos que tiene esta condición. También, por ejemplo, tenemos el derecho de reunión, ¿tá? Es un derecho individual, pero condicionado a su ejercicio colectivo, porque yo si quiero me reúno, pero sola no me voy a reunir. Entonces, el ejercicio colectivo o también el derecho a asociación, por ejemplo. Bueno. ¿La ocupación entra ahí, profesora? ¿Cómo? ¿El derecho de ocupación también entra ahí? ¿Sería o no? El derecho de ocupación lo van a ver en otras clases más adelante, porque es muy específico, entonces no me quiero meter ahora en más eso. complicado. ¿Tá? Sí. Ahí va. Perfecto. En otras de las clases, de estas 3 clases que tenemos por delante. Bueno, entonces, estábamos en... Bueno, o sea, que es un derecho individual, pero condicionado, dijimos, a el ejercicio colectivo. ¿Bien? Bueno, y ahora vamos a pasar a la parte de... no, me parece que me faltó acá. Está, acá. ¿Cuáles son? Perdón, me faltaba en cuanto a la titularidad, hablarles de los trabajadores que excepcionalmente están privados del derecho de huelga. Bien,
Acá es muy importante decir que el derecho de huelga se reconoce a todos los trabajadores, ¿sí? Tanto a los privados como a los públicos. Pero existen algunas limitaciones, ¿ah? Como puede ser el caso de los trabajadores de servicios esenciales, aunque esta limitación no puede, digamos, estar equiparada a la privación del derecho. Y luego van a haber otras situaciones puntuales en las que está restringido este derecho. Bien, pero en principio es para todos. Y ahora sí pasamos a los caracteres del derecho de huelga. Bien, uno de los caracteres es la omisión de trabajar. Bien, es claro, o sea, es bien obvio, ¿tá? Que hay una omisión de trabajar, una interrupción del trabajo. O puede también, por lo menos, haber un enlentecimiento, ¿sí? O una alteración del trabajo. ¿Bien? Acá se nos presenta la duda, si esta digamos, omisión o enlentecimiento, alteración, debe ser continua o puede ser interrumpida. ¿Ah? Y acá entonces se nos plantea, se introduce un nuevo, digamos, elemento de interés, que es la diferencia entre la huelga típica y la huelga atípica, que después más adelante la vamos a ver, pero acá se los voy a explicar igual. La huelga típica es la interrupción continua del trabajo hasta que termina el conflicto, ¿bien? Y la huelga atípica es la omisión de trabajar, pero en forma interrumpida, que puede darse, por ejemplo, en casos de huelgas, disculpas, intermitentes. Como les decía hoy, trabaja una hora y hace huelga una hora. También el trabajo a desgano, ¿tá? Que es la forma de trabajo que, si bien se trabaja, pero lo mínimo posible, o sea, dentro de lo lícito, se realiza lo peor posible, o sea, lo mínimo posible, y no se realiza ninguna tarea adicional. ¿Bien? Todas las doctrinas modernas tienden a reconocer estos medios de acción, o sea, las formas atípicas de huelga, las reconoce. ¿Bien? El segundo elemento es la voluntad de reclamo, o sea, la voluntad de protesta. ¿Bien? Acá, ¿qué es lo que queremos decir con la voluntad de reclamo de protesta? Bueno, no es, por ejemplo, no trabajar por vacaciones, o no trabajar por holgazanería, o no trabajar porque no quiero trabajar. ¿Ah? Es un no trabajar, es una omisión de trabajar, pero que tiene una función, que es una forma de protesta, es para reclamar algo, ¿bien? Debe haber sí o sí un carácter reivindicativo, ¿bien? O sea, tiene que haber ese carácter de conflicto, el carácter de conflictivo, que es el que hace, digamos, a la autotutela, es decir, a realizar la huelga para reivindicar, para pedir, para protestar. Si no existiera, digamos, este elemento de la voluntad de reclamo o de la voluntad de protesta, y bueno, lo que estaríamos es frente a una situación de abandono de trabajo. Bueno, no voy más, por ejemplo, no quiero ir. Y el empleador podría, digamos, entender que hubo un abandono de trabajo. ¿Bien? En este caso, cuando hay una voluntad de reclamo o de protesta, no hay una finalidad de abandonar el trabajo, o sea, no hay un interés de abandonar el trabajo. Lo que hay es digamos, una voluntad, digamos, un interés en protestar. ¿Bien? Y esto es lo que le da justamente el carácter propio y que determine que no funcione esto como causa de extinción del contrato de trabajo, sino solamente como la suspensión. Porque si hubiera un abandono de trabajo,
si no hubiera una razón de un reclamo, ahí estaríamos ante un abandono y por lo tanto, un abandono liso y llano, y por lo tanto la extinción del contrato de trabajo, que no es el caso. ¿Bien? Y el último, ¿sí?, de los requisitos o caracteres es el carácter colectivo. Es decir, no existe la huelga de un solo trabajador. ¿Bien? Por la propia definición del tipo de reclamo, este debe ser colectivo, porque como vimos en la Constitución es un derecho gremial, ¿tá? Y la finalidad que tiene justamente es esta. Entonces, cuando hablamos del carácter colectivo, tenemos que tener en cuenta lo que recién vimos, que es el ámbito subjetivo de la huelga, ¿sí? Si es una huelga de empresa, por ejemplo, el carácter colectivo debe estar dado en esa empresa. ¿Por qué digo esto? Porque podemos encontrar, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, en una empresa hace huelga un solo trabajador. Bueno, ¿eso es una huelga o no es una huelga? Depende. Si es una huelga de empresa, ahí no va a haber una huelga, va a haber una protesta de un solo trabajador que no está de acuerdo con algo. Ahora, si es, digamos, una huelga de actividad, ¿tá?, y esta huelga se está dando en todas las empresas que son, por ejemplo, vamos a poner los frigoríficos, ¿sí? Puede ser que en un frigorífico esté de huelga el 80% de los trabajadores, en otro frigorífico esté de huelga el 30% de los trabajadores, en otro el 2% de los trabajadores. Bueno, igual existe la huelga y el carácter colectivo, porque estamos frente a una huelga de actividad. ¿Bien? ¿Queda claro esto? Sí, perfecto. Bien. Sí, Y también sí. Bien, y también podemos estar frente a una huelga nacional que va a suceder lo mismo. El carácter colectivo va a estar dado en el territorio nacional y no en cada empresa. Capaz que en una empresa hay un solo trabajador que dice yo voy a hacer esta huelga. Y bueno, y eso no sería tampoco una huelga de un solo trabajador. Bueno, entonces, dicho todo esto, volvemos un poco a lo que hablamos de la definición, ¿tá? Que vimos que en nuestro derecho positivo no se define la huelga, ¿tá? Y que acá esto da lugar a tres posiciones doctrinarias: la tradicional, ¿tá?, que define los caracteres de la huelga como la omisión voluntaria del trabajo, la finalidad de reclamo o protesta, y el carácter colectivo. ¿Bien? Y después la de Mantero, que también la vimos ya, pero la repasamos acá porque como estamos haciendo como ya, digamos, finalizando esta parte de la clase, que remitía a la noción de huelga al lenguaje común, ¿se acuerdan que vimos? Hace referencia al artículo 18 del Código Civil, proponiendo así la búsqueda del sentido natural y obvio de la palabra huelga, y que la misma se maneje según el uso general y analizando, bueno, las prácticas profesionales, los convenios colectivos, y por lo tanto, autor, profesor, concluye que la palabra huelga es comprensiva de muchas, de diversas formas de lucha colectiva. Bueno, entonces vamos a la clasificación de los distintos tipos de huelga. ¿Bien? Y acá tenemos primero la clasificación que hacen los profesores Couture y Pla, que dividen en jurídica y antijurídica. ¿Bien? La jurídica sería la reconocida por el ordenamiento jurídico y la antijurídica la que no está prevista por el ordenamiento jurídico. Otra clasificación que hacen es en legal e ilegal, según si cumple o no los requisitos formales de procedimiento y de preaviso, etc. Bien. En legítima e ilegítima, que sería atañe al objeto de la huelga y a los medios que se utilizan, que estos sean aceptados o no
por la legislación nacional, ¿bien? Y en este caso ellos se plantean la situación de la huelga política, porque hay muchos ordenamientos jurídicos que la prohíben. Y también hacen referencia a la huelga justa o injusta, que acá ya no estaríamos dentro de términos jurídicos, sino como problema sustancial, político o económico. ¿Bien? Estas modalidades que estos autores refieren están un poco, digamos, desactualizadas, han perdido actualidad. Por lo tanto, vamos a ver otras clasificaciones, ¿bien? Más actuales. Entre ellas vemos las huelgas por razones económicas y las huelgas por jurídicos. Las huelgas por razones económicas, bueno, digamos, por razones de salario, pueden pretender, digamos, una nueva situación basándose, digamos, en el mérito, de hecho, pero no de derecho. Por ejemplo, un aumento de salarios. Un aumento de salarios que no esté relacionado con el mínimo, porque eso entraría dentro de lo que sería una huelga por motivos políticos. Porque por motivos perdón, lo puse mal, es por motivos jurídicos y no políticos. Después lo voy a arreglar acá en la PPT. Es razones económicas o por motivos jurídicos. Los motivos jurídicos son cuando el empleador no cumple con determinadas obligaciones establecidas por la ley o los convenios colectivos, ¿verdad? Que ya vimos que también son en nuestra materia fuente de derecho. ¿Qué pasa? Por ejemplo, tengo un salario mínimo establecido y el empleador está pagando por debajo de eso. Entonces el obrero puede hacer una huelga reclamando esos motivos jurídicos, es decir, que se pague lo que corresponde. Pero razones económicas es, bueno, ya a mí me están pagando por encima, o sea, o me están pagando justo al laudo, justo lo que corresponde, o sea, que está legalmente, digamos, correcto, pero hay otras razones que pueden ser de hecho, de equidad. Yo veo que a la empresa le está yendo re bien y bueno, o hay ciertas circunstancias que hacen que yo crea que puedo pedir un salario por encima de ese salario que es el base establecido en la ley o en el convenio. Eso serían razones económicas, ¿bien? Y ahora sí, vienen las huelgas reivindicativas y políticas. La huelga reivindicativa es la huelga que se desarrolla por motivos estrictamente gremiales, ¿tá? La huelga típica. Por ejemplo, como dijimos recién, un reclamo salarial, ¿tá? Después tenemos la huelga política, ¿tá? Que puede estar dirigida contra determinados actos de gobierno, o contra un determinado gobierno, y cuando se da, cuando la finalidad que está, digamos, buscándose, ostentándose en este tipo de huelga, es claramente política. ¿Bien? Algunos ordenamientos jurídicos, no el nuestro, prohíben esta modalidad de huelga. ¿Bien? Después tenemos las huelgas que pueden ser producidas por un problema propio de la empresa o por un problema ajeno a la empresa. ¿Bien? Que es obvia la definición de tales. Y luego tenemos lo que se llama, o lo que los autores llaman, la huelga de poder. ¿Ah? Que es aquella que tiene, digamos, el objetivo es que se adopten ciertas decisiones por parte de la empresa con participación sindical, ¿bien? No es que haya una finalidad política o reivindicativa clara, específica, ¿bien? Sino que lo que intenta es una situación de participación, ¿bien? Por ejemplo, puede ser, muchas veces se plantea el que
antes de mandar al seguro por desempleo, a los trabajadores, se diga a ver cuáles se resuelva conjuntamente con el sindicato, cuáles van a ser mandados y cuáles no. Ese es un ejemplo que puede ser de este tipo de huelga. ¿Bien? La huelga salvaje, que es la que vimos hace un ratito, que es la que se establece, estamos bien, estamos justos para terminar, contra la decisión del sindicato, cuando el sindicato decide no hacer huelga o decide dejarla sin efecto o concluirla, pero los trabajadores de todas formas desean continuar la misma. Como vimos en la definición de la Constitución, como se habla de una decisión gremial y no sindical, pues esto puede y es lícito en nuestro ordenamiento jurídico. Y las huelgas por solidaridad, ahí les puse una huelga feminista del patriarcado y demás, son cuando se decretan no por un problema, sino en apoyo a otro gremio, a otro sindicato o a alguna situación que está en conflicto. ¿Bien? Bueno. En conclusión, lo que tenemos que destacar y quedarnos con eso es que, sobre todo, el carácter de derecho fundamental que se le reconoce hoy a la huelga, y que se le reconoce en normas constitucionales, en muchas de las constituciones, nacionales y también, no lo puse allí, pero también internacionales. Y también es importante, y lo vimos, que tienden a consagrar con amplitud el derecho de huelga. ¿Bien? Mientras que las constituciones a consagrarlo ampliamente. En cambio, las legislaciones generalmente tienden a restringirlo. Bueno, y les doy las gracias sobre todo porque estoy muy mal de la garganta y a lo mejor no tuve la suficiente fuerza para hablar más claro, pero espero que se haya comprendido la clase de hoy. Todo esto lo pueden estudiar y ver en el tomo 4, volumen 2 del curso de Derecho Laboral de Pilar Rodríguez, Derecho Sindical de Osvaldo Mantero, el libro tomo 4 de los profesores Razo y Castelo, y apuntes sobre la huelga del profesor Hermida Uriarte, iba a decir sindicatos en libertad sindical, pero ese es otro. Si no hay más preguntas y está claro, como siempre les digo que quedo abierta para cualquier pregunta que después se les pueda plantear o presentar. Pueden mandar un correo sin ningún problema, o como sea, o contactarme. Damos por terminada la clase de hoy y los dejo para la clase siguiente. Recuerden los avisos parroquiales que pasamos, lo del martes, y bueno, y también las jornadas de derecho laboral, y que están los resultados de los parciales en la EVA. Bueno, Muchas gracias, doctora. Gracias, profe. Buen fin de semana. Bien. Recording stopped.